Análisis en horario de preapertura del mercado. 12 instrumentos: índices, forex, petróleo, oro y bitcoin. Hay que ver si son operables en el día o no, proyecciones y posibles objetivos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Antes que nada, muy feliz San Valentín, aunque estéis solo enamorados de la vida. Vamos a ver cuál es la situación de los mercados en este día que en principio se presenta complicado. Podríamos tener volatilidad. A las 11 hay datos de Producto Interior Bruto de la zona euro. Cualquier diferencial con el consenso sin ninguna duda movería mercados. Y luego a las 14:30 tenemos IPC de Estados Unidos. Dato bastante optimista, tanto del IPC general como del subyacente. Cualquier diferencial con el consenso, sin ninguna duda, moverá mercados de forma importante. Por lo tanto, mucha atención y los que operéis con derivados, a estas horas lo mejor suele estar fuera del mercado. Ver desde fuera qué es lo que ocurre y después si el mercado se dinamiza ya hay tiempo de entrar. Al ser un dato, prácticamente hay que salir 15 minutos antes y se puede volver a entrar cuando acabe la volatilidad, 15 o 20 minutos después. A estas horas de la mañana vemos como tenemos el oro ligeramente alcista, 0,30, el petróleo también en su línea, la libra intentando recuperar algo y a partir de aquí la mayoría de activos están neutros. Solo el yen está volviendo a recuperar un poquito de terreno de lo perdido ayer, está con un 0,31 y el Hansen que está perdiendo un 0,79. Hansen que, si recordáis, se está moviendo entre las líneas aquellas de directrices y cota histórica de muy largo plazo. El DAX. El DAX ayer hizo este movimiento en apertura semanal y todo el día subiendo prácticamente 200 puntos. No llegó, pero por muy poco, y automáticamente en asiática corrigió. Veremos si es una A, B, ahora lo veremos mejor en el detalle. Yo creo que tiene que corregir más abajo, como mínimo hasta la zona de los 3,50 y posiblemente, dado el movimiento tan importante que ha hecho, incluso hasta los 15.300. El Dow ayer, día espectacular, como siempre, una vela impresionante de subida, 34.195, zona objetivo y donde se ha quedado el precio consolidando. Fijaros que llegó ya con la vela de las 5 de la tarde, testeó la zona y ya cerró por debajo y a partir de aquí se ha quedado en la zona de la cota histórica muy importante, 34.195. El Nasdaq igual, pero con la Genial Line. Ahí está, consolidando alrededor de la Genial Line, esperando a ver qué ocurre hoy, con los datos, sobre todo supongo, de este mediodía para Estados Unidos. El FTSE tenía que cerrar, recordáis que decíamos que tenía que cerrar claramente por encima de la zona de la antigua máximo histórico 7.903. Lo hizo y esperamos que esto le dé un poco más de fuerza al mercado y tengamos evolución como mínimo en busca de los 8.000 primer objetivo. El oro rebotó de nuevo 1855, 1854, cota histórica, es la que está marcando, fijaros, llegó, testeó, atacó, ayer intento de ataque y de nuevo arriba, zona de corrección. El euro dólar, lo decíamos, lo normal es que subiera a buscar la zona de refugio de la apertura anual. Así lo ha hecho para esperar los datos de hoy, esperando a ver si dan un poco de más luz o más claridad al mercado. Prácticamente llegó a la zona 10706, 10712 y ligeramente por encima de la Genial, pero tiene la cinta azul prácticamente a tocar. Por lo tanto, consolidando encima de esta doble cota histórica. El petróleo en su línea. Petróleo atacó de nuevo la zona de los 80.52, apertura anual, pequeño rebote 7.938 y esperemos que siga subiendo para arriba. El Bitcoin en terreno de nadie, prácticamente muy complicada la operativa con el Bitcoin, luego lo veremos en gráficos más pequeños como está en una situación bastante claramente de rango. Vamos a empezar con el DAX como cada día. En gráfico diario, imagen perfecta. Ataque a la zona esperada, 15.550, 15.624. Dejó un patrón espectacular de cambio y automáticamente bajó hasta zona de corrección. Primer ataque a zona de corrección de diario, zona de corrección siempre muy importante y de momento hemos tenido un rebote. El día de ayer rebotó en la parte inferior, incluso con fuerza, vino hasta la parte superior.
Si vamos a verlo aquí en gráfico de 4 horas, lo vemos más claro. Rally alcista y automáticamente en asiática a zona de corrección. Parece que este rebote o esta corrección es pequeña para el impulso tan importante que hizo, desde la zona de los 244 hasta los 438. Por lo tanto, casi 200 puntos. Debería de tener una corrección por debajo incluso de la zona de corrección de gráfico de 4 horas. 15.350, 15.300 debería ser la zona buscada. Aquí tenemos todas las diferentes posibilidades. Vamos a ver si lo vemos de forma más clara. Teóricamente esto debería haber sido una A, esto podía ser una B, para luego bajar en C, hasta la zona aproximadamente de aquí, 15.350, hasta la zona de los 15.300. Cota histórica ya conocida y reconocida. Por lo tanto, si hace este movimiento, si bajáramos hasta aquí, con fuerza, con volatilidad, quizás a las 11, automáticamente aquí podría haber, sería la zona clave. Si aquí tuviéramos un rebote, en el momento que encontráramos una validación estructural, o sea, que el precio en gráfico menor nos hiciera un movimiento así, corrección con un mínimo más alto, vendríamos de una secuencia clara de máximos y mínimos más bajos, por lo tanto, hacer este movimiento, un alto, un mínimo más alto que el anterior y luego a pasar por la línea del último alto, sería una muy buena zona de entrada para venir a buscar un trade de largo plazo que en principio, dada la proyección del movimiento de ayer, nos podía llevar de nuevo a la zona de los 15.550. Esto parece el movimiento más probable. Sin embargo, mucho cuidado, porque si pierde la zona de corrección de H4, de diario, etcétera, 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 si pierde la zona de los 15.300, atención a hacer un nuevo mínimo por debajo de los 15.244, la zona objetivo, fijaros. Cota histórica 15.113, donde ya estuvimos 15 días este mes de enero, y la directriz que está marcando toda la estructura desde que empezó. Por lo tanto, realmente zona muy importante. Por arriba, rebote en la zona de 350-300, esperando validación estructural. Entrada para venir a buscar zonas altas, 15.550 con muy alta probabilidad. Si cuando llega a esta zona de aquí la pierde, cuando llega a los 15.300 debido a la volatilidad de Estados Unidos también la perdiera y tuviéramos un quiebre de esta zona de aquí, automáticamente lo más probable sería este movimiento como mínimo a buscar la zona de los 15.113 y la zona de la directriz. El Dow, situación de indecisión total. Ayer una vela muy importante, fijaros la vela tan espectacular y además con fuerza, siguiendo ya la fuerza que traía el movimiento, hasta la zona de nuevo de los 34.195, incluso una cosa diferente. Fijaros que en todos los ataques habíamos tenido velas, era una zona de clarísima rechazo. Aquí se producían muchísimas ventas. De momento ayer consiguió cerrar por arriba y durante toda la corrección de asiática solo ha venido a testear la zona de los 34.195, pero por la parte superior. Si hiciera un pullback, obviamente tendríamos una continuidad alcista, buscando ya de primeras los 34.395. Si pierde de nuevo esta zona, vamos a verlo aquí, si pierde la zona de los 34.195, cierre de velas por debajo, consecutivas y progresivas, vendríamos a buscar de nuevo la zona de corrección entre los 34.073 y los 34.000. Fijaros que en la zona de los 34.000 es exactamente donde está también la zona de corrección de gráfico de diario. Muchas veces cuando el precio se aparta tanto y tan deprisa de la zona de corrección, lo normal es que vuelva a testearla como corrección, aunque el movimiento luego siga siendo de tendencia alcista. En este caso ni siquiera esto podemos confirmar, porque podíamos estar en una estructura de haber bajado hasta esta zona de aquí, ahora esto fuera una corrección, para continuar hacia abajo, o que teniendo un máximo por aquí encima de los 34.364 nos dé un recorrido muy importante por la parte de arriba. Deberíamos estudiarlo porque en principio podía ser realmente de más de 1.000 puntos, obviamente, a los 34.820, incluso a los 35.000. Fijaros, se mantiene perfectamente encima de la cota histórica de los 34.195. Mientras no pierda esta cota, mientras no tengamos cierre de velas consecutivos y progresivos por debajo de la zona de corrección de H1, no vamos a bajar a la zona esta de aquí hablada de los 33.000, 34.000 o 33.950.
El Nasdaq, situación muy parecida al Dow. Vemos como después de hacer este movimiento bajamos hasta la zona de los 12.220. También venimos de una zona de importante rechazo, pero así como el Dow ya ha llegado hasta esta zona, en el caso del Nasdaq no. Fijaros que solamente hemos llegado hasta la zona de los 12.500 aproximadamente, justo en la cinta amarilla de gráfico de diario, y automáticamente aquí se ha parado de momento el movimiento. Veremos qué es lo que ocurre, pero rebote en 12.220 y hacia arriba. Veremos si es para finalizar una corrección y a partir de aquí continuar bajando, o si va a buscar de nuevo zonas superiores. De nuevo la zona de rechazo tan importante entre los 12.670 y 12.792. Aquí vemos como de momento, después de llegar ayer justo hasta la zona de Genial Line, toda la sesión asiática completamente en lateral, y ahora parece que quiere entrar fuerza para seguir continuación de movimiento alcista. Veremos si se confirma o no se confirma. Si se separa suficientemente de esta zona de aquí, obviamente vendríamos a atacar como mínimo la zona de los 12.670 de nuevo. Por lo tanto, mucha atención a un posible nuevo máximo por encima del máximo de ayer, 12.533. Esto nos llevaría ya a 50 y pico puntos más arriba, a los 12.588, 12.670, y la zona está tan compleja donde tantas ventas han producido, tanto rechazo ha recibido el precio, entre los 12.670 y 12.792. En gráfico de una hora, para seguir más en el detalle, en el caso de nuevo máximo, mucha atención, porque podría ser a lo mejor un pequeño nuevo máximo para luego hacer la corrección esperada. Vemos aquí una estructura de 1, 3, 4 muy lateral, muy normal, y ahora podía hacer un 5, veríamos si hasta la zona reducida, prácticamente la zona está de aquí como muy larga, y a partir de aquí bajaría hacia abajo. Concretando, que no queda muy claro, con un nuevo máximo por encima de esta zona de aquí. Ahora, por encima de esta zona de aquí, vendríamos a buscar la zona de los 12.586, una cota de corto plazo, pero que puede servir perfectamente de nudo de consolidación o de final de movimiento, final de estructura, y a partir de aquí hacer una corrección en dirección contraria. El FTSE, precisamente ayer lo comentábamos, que habíamos tenido muchísimos ataques por encima de la antigua cuota de máximos históricos en los 7.903, pero que todos habían acabado en pluma y que necesitábamos un cierre de vela importante. Fijaros, ayer lo tuvimos, no importante, muy importante. Cerró en la zona de los 7.964. Obviamente, aunque ahora haga corrección, parece que ya hemos ganado el espacio y a partir de aquí vamos a atacar sin ninguna duda la zona de los 8.000 como primer objetivo. En gráfico de 4 horas, perfecto movimiento, entrada con fuerza, seguimos con fuerza, posiblemente llegaremos hasta aquí, 7.936, 7.924, zona de corrección de H4, y si se mantiene la fuerza y no hay especial volatilidad que afecte al FTSE durante el día de hoy, automáticamente rebotaríamos y vendríamos a atacar ya directamente hoy la zona de los 8.000. En gráfico de una hora, movimiento también un poco como explicábamos antes con el DAX. Podemos tener una estructura onda 1, onda 3, onda 4 con un lateral, y si hacemos un nuevo máximo vendríamos a buscar la zona aproximadamente prácticamente la proyección de onda 1, por lo tanto 8.000, 8.020, 8.030 podría ser el objetivo bastante claro para el día de hoy. El Hansen, una de cal, una de arena. Resultado, consolidación en torno a la zona de los 21.220 y zona de directriz. Seguimos en situación inoperable. Fijaros que desde que la atacamos por primera vez, ya el día 6 de febrero, la atacamos, se quedó consolidando, intentó de quiebre, al día siguiente de nuevo a zona de corrección de diario, al día siguiente vuelta a bajar con ataque importante. A esto fue la vela falsa del domingo, y el lunes tuvimos este movimiento justo hasta la zona de corrección y hoy está rebotando y ya estamos, fijaros, por encima de la cota histórica y de nuevo en la zona de la directriz. Por lo tanto, seguimos consolidando en esta zona de aquí. Hasta que salgamos estamos en el mismo escenario. Hasta que salgamos con cierre de velas claro por debajo de los 29.62, no tendremos salida rally hasta el objetivo en la zona de los 19.440. 19.970, perdonad. La zona esta de aquí es la zona objetivo, pero para ello tenemos que tener cierre de velas por debajo de 20.962.
Aquí en gráfico de 4 horas se ve que la estructura se sigue manteniendo bajista, secuencia de mínimos más bajos, máximos más bajos. Por lo tanto, si perdemos de una vez la zona de la directriz y tenemos cierre de velas consecutivos y progresivos, dos por aquí, debajo de la zona de los 20.962, debería ser ya el momento del primer ataque a la zona de los 20.708. Ayer decíamos que era complicado porque deberíamos esperar este mínimo. Hoy, al volver a venir desde la parte superior, prácticamente si tenemos el cierre de velas consecutivas y progresivas aquí, en 20.962, donde se produzca el cierre de la segunda vela, ya podíamos buscar una entrada en gráfico menor para buscar la estrategia del trading y llevar el control del mismo. Primer objetivo, 20.708. Si lo pierde, si el movimiento es con fuerza, después de consolidar tanto tiempo en esta zona, el siguiente objetivo, 20.318. El IBEX ayer ya lo decía, si encuentra un apoyo claro en la zona de los 9.118, podríamos volver a atacar la zona de los 9.260. Fijaros que está constituyendo una zona, amplia zona de rango. Amplia zona porque coge varias cotas históricas, entre los 9.118 y los 9.260. Por lo tanto, mucha atención, que podíamos quedarnos aquí una buena temporada. En gráfico de 4 horas vemos como después de este intento de perder los 9.118 automáticamente recopilación y como mínimo tenemos ya 3 movimientos. Veremos si acaba conformando un 4 y un quinto para volver a ser impulso, corrección y volver a atacar la parte superior, o si este es el movimiento correctivo que hubiera acabado ya en esta zona de aquí para a partir de aquí volver a atacar la zona inferior. Por lo tanto, en los rangos suele ocurrirme esto, suele ocurrir mucho este tipo de situación. Hay mucha indecisión y los movimientos, incluso podía ser una figura con diferentes ABCs. Por lo tanto, operar entre cota y cota, cuando en el momento que encontremos un apoyo en una de las cotas y tengamos una variación en gráfico menor, ir a buscar directamente la segunda cota, entre los 9.118 y los 9.260. Esta es la zona de rango de momento. Vuestra web y canal de YouTube de análisis técnico. En la web de inversoratrader.com, cada día análisis del DAX a las 12 de la noche con el estudio del día siguiente, artículos formativos, herramientas y otras utilidades. En el canal de YouTube, youtube.com/blog de doc, vídeos de apertura del mercado cada mañana en horario de preapertura, estudio de 2 instrumentos, un tutorial, curso gratuito, diversas perlas de análisis técnico, análisis a largo plazo y vídeos cortos. El petróleo Texas. Recordar que ya hace días que trazamos esta zona objetivo, la zona de los 83 muy altos, 84, como zona posible para venir a buscar. Venimos de una zona de rango entre los 70 y los 80, y en estos momentos la proyección nos mandaría, ya cuando estábamos en esta zona de aquí, decíamos que un nuevo rebote en la zona de los 74.20 nos debería de proyectar a la zona de los 83, 80, 84. Esta zona, fijaros que ya era la zona buscada aquí, que no llegó, se quedó en la zona de los 82.60, por lo tanto, mucha atención también cuando lleguemos a la zona de los 82.60. De momento estamos en apertura anual. Es lo que está actuando de clara resistencia. Tiene que quebrar la zona de apertura anual para progresar el precio y venir a buscar de nuevo la zona de los 82.60. En gráfico de 4 horas vemos cómo se está manteniendo perfectamente por encima de la zona de corrección y además con posible entrada de fuerza. Esto sin ninguna duda nos llevará a atacar hoy mismo de nuevo la zona de apertura anual. Cuidado con la volatilidad, sobre todo de las 14.30 de Estados Unidos. El petróleo Texas le suele afectar mucho a cualquier volatilidad que se produzcan con datos macro o eventos de Estados Unidos. Por lo tanto, mucha atención y teniendo en cuenta que es un instrumento para trabajar por la tarde de 14.30 a 19.30, para la tarde en sesión para el público de Europa. Obviamente, para los que están en Estados Unidos o en el continente americano, los horarios son bien diferentes, pero es un instrumento que de 14.30 a 19.30, hora central europea, es cuanto más movimientos y más recorridos más claros y más nobles tiene. Por lo tanto, vamos a seguir la evolución.
Fijaros bien, aquí también ya por encima de zona de corrección, por lo tanto, a la que entre un poco de fuerza, debería de venir a atacar ya directamente la zona del 80,52, apertura anual. El oro. Ayer tuvimos nuevo mínimo pero solo una pequeña pluma, sin llegar ni siquiera a los 1847, apertura anual del año 2023. Pluma y de nuevo rebote. Hoy parece que ha intentado por arriba, tampoco ha podido llegar ni siquiera a la zona de corrección y lo volvemos a tener por debajo de la zona del... Lo tenemos aquí en la zona de los 1859. Un segundo. Ahora sí, lo tenemos aquí en la zona de los 1859, consolidando en la zona de los 1855. Fijaros que desde que llegó prácticamente no se ha apartado prácticamente nada, apenas $7 la onza. Aquí en gráfico de 4 horas se ve perfectamente. Situación de rango en la zona entre los 1855 y 1878. La primera parte del movimiento, desde el día 3 de febrero prácticamente hasta que hizo esta puntita de aquí, este máximo en la zona de Genial Line, en la parte superior y desde entonces en la parte inferior, más bien testeando el soporte de los 1855. Mientras esté aquí atrapado entre la cota histórica y la zona de Genial Line, no hay evolución y no tenemos operatividad, no se puede operar este instrumento, este activo. Si pierde la zona de los 1855 con cierre de velas claro, no ha habido un cierre de velas claro. Aquí hay un cierre casi en la misma cota, aquí un cierre, pero la siguiente vela es un doji y la siguiente nos vuelve a traer a la cota. Si tenemos cierre de velas claro, apartados de la cota, dos velas consecutivas y progresivas, atacaríamos ahí así de una vez la zona de los 1847 como soporte anual. Mientras se mantenga por encima de los 1855, por esto ninguna entrada a cortos. Ayer dije que inoperable y esta mañana ya en el repaso inicial decía que la situación era la misma. Fijaros en gráfico de diario, se ve perfecta la situación después de estos movimientos típicos de Bitcoin importantes con velas de largo recorrido. Fijaros que ya es 1, 2, 3, 4 días prácticamente. Esta es la vela, no, esta es la vela del lunes y esta es la vela falsa del domingo. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 días, sí, prácticamente en la misma zona, completamente lateral, completamente inoperable. Tiene que salir de esta zona. No por entrar vamos a mover mercado. Siempre recordar esta frase. O nos situamos por encima de la zona de la Genial Line de H4 o tenemos cierre de velas por encima de la zona de los 22.000 o difícilmente hay evolución, porque ayer incluso llegamos a tener una pequeña pluma por debajo de la zona de mínimo anterior que podía haber activado, pero fijaros, la misma vela, lo importante siempre de dejar que terminen y que cierren las velas, la misma vela que nos podía dar un poco la señal de entrada, automáticamente cerró justo en la parte ya superior y la continuidad vuelta de nuevo a la zona de corrección. Estamos completamente consolidando en un rango muy, muy, muy lateral. Fijaros que entre cinta amarilla, cinta rosa, y se ha juntado ya la zona de corrección con la Genial Line. Tenemos que salir de aquí. Los que queréis operar el Bitcoin, o por encima de la zona de los 22.082, o claramente esperar al menos un par de velas para que realmente sea un quiebre por debajo de la zona de los 21.384. Esta zona intermedia es una zona de consolidación donde lo más posible es que si entras constantemente el precio va errático y se está girando, o sea, una vela en una dirección, la vela siguiente en dirección contraria. Así es muy difícil, por no decir imposible, conseguir rentabilidades. El euro se inserta en exagerada la situación muy parecida a la que estábamos viendo en el Bitcoin. Fijaros que después de estos movimientos importantes, impulsivos, bajistas, llevamos ya desde el martes pasado, 7 de febrero, o sea, una semana consolidando en la misma zona. Buscando exactamente, se ve mucho mejor aquí en gráfico de 4 horas. La zona de apertura anual con la zona de una vieja cota histórica 10713. Tengo que arreglar, falta la apertura anual aquí en el gráfico de diario. Fijaros que está consolidando. Un poquito por arriba, la pierdo un poco para abajo, la vuelvo a llegar por arriba, pero no me separo. Fijaros la vela que está dejando que está a punto de cerrar. Le quedan nada, 20 minutos para cerrar. Lo va a hacer con un doji espectacular. Por lo tanto, indecisión y espera. Supongo que buscando mucho a ver si entre hoy y mañana
con la publicación de los diferentes datos macro importantes, a ver si el mercado se dinamiza, a ver si se confirman los consensos o a ver si son muy diferentes, se genera volatilidad, pero hace que el mercado tome ya de una vez una dirección u otra. Mientras esté en esta situación de así, aunque ayer pudo dar este tramo alcista y que pudo ser operable en scalping para alguien, realmente es muy complicado, porque entrar aquí, tanto ocurre esto como se hubiera podido quedar tranquilamente por la zona de corrección, por la parte baja de la zona de corrección, y automáticamente no dar recorridos. Incluso situándose por encima de zona de corrección, fijaros que tan solo llegó, nada, apenas 20 puntos a la zona de Genial Line y aquí se quedó hasta la vela ya de las 9 que cerró a la 1 de la mañana, inicio de asiática. Por lo tanto, día muy complicado. Yo el euro de momento lo seguiría dejando en stand-by. El dólar yen está ya en corrección, exactamente igual que el euro. De todas maneras, se siguen aguantando, siguen buscando cualquier zona, cualquier excusa para quedarse consolidando. Fijaros que igual que el euro, fijaros la zona. Aquí en gráfico de 4 horas se ve un poco mejor. Llegó a bajar hasta los 130,44 y cuatro y automáticamente volver a subir hasta la zona de los 132,58. Ahora estamos en zona de corrección. Si encuentra un apoyo aquí en la zona de corrección o en la zona de Genial Line, que está muy cerca, o incluso en la zona de cinta azul, o sea, prácticamente no tiene espacio, tiene mucho soporte por la parte inferior. Si encuentra un apoyo aquí, tendría que volver a subir a la zona ya, atacar los 133,56. Recordar que el objetivo principal inicial son los 134 altos 135. Por lo tanto, la cota histórica de 133,56 debería ser atacada prácticamente hoy o mañana. Supongo que hoy con la volatilidad. Este par Forex es muy sensible sobre todo a los datos macro de Estados Unidos. Por lo tanto, muchísimo cuidado, sobre todo a las 14:30 fuera del mercado. Luego, al cabo de 15-20 minutos, cuando haya acabado la volatilidad, si es que se produce y es importante, se puede volver a entrar porque el mercado estará mucho más dinamizado. Pero el momento del dato macro es una auténtica lotería, es un casino, es rojo-negro. No hay manera, y lo más posible, siempre lo explico, es perder, porque puede hacer plumas muy rápidas en ambas direcciones, sin ni siquiera cerrar donde nosotros pensamos los stop loss o los take profit, y automáticamente situarnos en una situación de pérdidas claras. Por lo tanto, lo mejor, verlo desde fuera y después automáticamente volver a entrar al mercado cuando ya esté dinamizado. De momento, en gráfico de una hora, vemos que no estamos por la parte inferior. Si nos situamos por la parte superior de la zona de corrección y de Genial Line, cierre de velas consecutivas y progresivas por esta zona de aquí ya serían prácticamente la señal de un claro ataque a la zona comentada, 133,560. Mientras se mantenga por la parte inferior de la cota de corrección, de la zona de corrección, no podemos entrar largos. Siempre lo que marca la diferencia es la Genial Line. Hay una norma que es muy básica. Por debajo de Genial Line nunca abrimos largos, por encima de la Genial Line nunca abrimos cortos. Si aplicáis esta norma, seguro que vais a dejar de hacer muchas operaciones fallidas porque en la gran mayoría de veces, si os fijáis en los movimientos, la zona de la Genial Line es donde suele rebotar el precio. Por lo tanto, operar solo el lado bueno del mercado. Para acabar como siempre con la libra dólar más de lo siempre, fijaros, más de lo mismo, perdonad. Fijaros que de nuevo 1.2104 es donde está consolidando. Es una cota histórica importante y la zona de influencia también es importante. Prácticamente desde aquí, desde el 1.2048, 1.2050 al 1.2150, prácticamente por la parte de arriba. En gráfico de 4 horas se ve mucho más claro. Fijaros que desde que llegamos venimos a buscarla, actúa de resistencia, la rompemos, luego actúa de soporte, la volvemos a perder, vuelve a actuar de resistencia y ahora estamos igual. La vela actual que está a punto de cerrar lo va a hacer con un doji. Por lo tanto, indecisión total, no se puede tocar Forex hasta que haya pasado al menos la publicación del segundo dato, el dato americano, a las 14:30. Mucha precaución, muchísima suerte y muy buenos trades.